Despacho Presidencial. Muy buenos días a todos y todas. El presidente Colón desde TGW, La Voz de Guatemala, en Despacho Presidencial, comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. Hoy tenemos que comentar primero el aniversario del 2 de agosto de 1954, una fecha de la dignidad del Ejército de Guatemala, donde los jóvenes cadetes de Guatemala defendieron la dignidad tras la invasión extranjera. Y ayer se celebró de varias formas, particularmente el Ejército Nacional y el señor alcalde municipal del municipio de Guatemala, don Álvaro Arzú, nombró una vía vehicular poniéndole el nombre de los héroes del 2 de agosto. También tenemos que comentar el viaje del presidente a Perú y México con distintos objetivos. En México una visita de Estado donde estuvimos con el Senado mexicano, con la jefatura del Distrito Federal y el señor presidente Felipe Calderón, y en Perú asistiendo al cambio de mando después de un proceso electoral donde tomó posesión Ollanta Humala, en quien tienen los peruanos pues las esperanzas de los cambios que todos los pueblos esperan con un cambio de mando. Ese cambio de mando fue de alguna manera singular y quizá aquí muchos guatemaltecos no tuvieron la oportunidad de verlo, pero cuéntanos, usted estuvo ahí en primera línea, en primera fila, y cómo fue, además del discurso del presidente Humala. Bueno, creo que el presidente Humala lanzó un discurso de unidad nacional, un discurso de cambio, un discurso donde él pretende hacer cambios importantes, particularmente en la agenda social. Perú tiene varios años de tener un crecimiento económico importante, más o menos un promedio del 6, 7, 8, hasta 8% de crecimiento anual. Económicamente está muy sólido, pero al igual que se parece mucho a Guatemala, con una estructura social un poco rezagada, y con muchísima brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Pero fue un discurso, yo diría, moderado, pero muy firme en términos de la posibilidad de cambio. Y bueno, tú estuviste ahí, el Congreso pues no deja de ser Congreso igual en cualquier país del mundo. Hubo ahí un enfrentamiento entre las dos bancadas, la fujimorista y la oficial. Habíamos 14 jefes de Estado y creo que todos estábamos, la palabra no es preocupados, sino que sorprendidos de la falta de respeto al ceremonial, porque eso era una ceremonia de toma de posesión y no era una cancha de extensión de campaña. La campaña terminó hace muchos meses. Pero realmente Perú es Perú. Lima es una ciudad muy preciosa, es una ciudad con mucha historia. Cuando uno va al centro se imagina o Antigua o Xela, en una mezcla de las dos, pero es una ciudad muy, muy bonita. Y en el caso de México pues fue una visita, yo diría privilegiada, una atención impresionante del gobierno mexicano. Y realmente, aunque fue bastante rápida, menos de 24 horas, fue muy productiva en términos de todas las relaciones bilaterales que tenemos con México. Con Perú, una de las razones del viaje, aparte de asistir al ceremonial de cambio de mando, es que con Perú estamos por terminar un tratado de libre comercio, donde somos dos economías que no nos hacemos daño. Hace falta solo llegar a un acuerdo en uno de los productos de intercambio y ese tratado se podrá firmar en el transcurso de este año si no hay otros inconvenientes. Aparte del 2 de agosto y del viaje de México y todo, yo creo que es importante
decirle a todos los amigos salvadoreños, a todos los amigos centroamericanos, pero en particular amigos salvadoreños que están viniendo a Guatemala a hacer su descanso de las fiestas agostinas, que el gobierno de Guatemala espera que, como el año pasado, todo sea tranquilo, que visiten nuestro país, que lo disfruten y puedan visitar los distintos destinos turísticos. Las fiestas agostinas son la fiesta más importante de El Salvador y también en Nicaragua se celebra. Así que bienvenidos todos los hermanos centroamericanos. El plan de seguridad de las fiestas agostinas está operando desde hace varios días y esperamos que tenga los mismos resultados que tuvo el año pasado. Bueno, el viaje de México, no sé si está preparado ya un extracto del discurso del presidente de México en el Palacio de Chapultepec, cuando él nos invitó a un almuerzo de gala con bastantes guatemaltecos residentes en México y de la sociedad mexicana y el gobierno mexicano. Sí, estamos listos para poder escuchar el audio. Dejamos ahí al presidente Felipe Calderón. Siempre es un gusto abrir las puertas de nuestra casa, abrir las puertas de nuestra gran nación a un amigo de México como es el presidente Álvaro Colón. Sin duda, su visita de Estado, presidente, fortalecerá aún más los sólidos vínculos de amistad, de solidaridad, de alianza y de cooperación entre nuestros países. En esta reunión, ambos presidentes hemos tenido la oportunidad de conversar sobre varios temas de relevancia. En primer lugar, agradecí la amable invitación del presidente Colón para participar en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y lo felicité por el éxito de la misma que tuvo lugar en Guatemala precisamente hace un mes. Esa exitosa reunión fue un gran paso para consolidar un frente regional que permita encarar de manera corresponsable y efectiva el gran problema del crimen organizado transnacional que nuestras naciones enfrentan. El día de hoy, ambos mandatarios hemos coincidido en que tenemos que fortalecer la cooperación para mejorar la seguridad en la frontera, sobre todo la seguridad de los miles de guatemaltecos y mexicanos que habitan y transitan la larga franja fronteriza que nos une. Esta zona debe ser siempre un espacio de oportunidad para el desarrollo de nuestros países y no un lugar donde prevalezca la violencia, la inseguridad o la falta de vigencia de la ley. El crimen organizado es un problema sin fronteras cuyo combate demanda hoy una verdadera cooperación a nivel mundial. Por ello, mexicanos y guatemaltecos hemos mantenido el diálogo político al más alto nivel posible y seguiremos dando continuidad a la más amplia colaboración entre nuestros gobiernos junto con nuestros hermanos centroamericanos. En segundo lugar, ambos presidentes hemos refrendado nuestra voluntad de seguir trabajando para proteger de manera efectiva los derechos humanos de los migrantes, en especial de los guatemaltecos que se internan en México. Las condiciones en las que se da actualmente la migración en nuestra región ponen a las personas en riesgo, las exponen a ambientes de violencia y abuso por parte de criminales que nos preocupan e indignan y que debemos erradicar. Por eso en México estamos trabajando para proteger la seguridad, la integridad y los derechos de los migrantes. Un ejemplo de ello es nuestra nueva ley de migración, que representa un verdadero punto de inflexión en la manera en que nuestro país aborda el desafío migratorio. Este nuevo marco legal nos pone al día con los más altos estándares internacionales en la materia. Con la nueva ley concluye el proceso para descriminalizar a los migrantes en México. Y lo que es también importante, se establecen mecanismos para que los flujos de personas que cruzan nuestro país lo hagan de manera legal y lo hagan de manera ordenada. Así, le cerramos espacio a las organizaciones criminales que buscan lucrar con la necesidad de los migrantes. En tercer lugar, hemos conversado sobre la necesidad de alcanzar un mayor desarrollo compartido en el ámbito comercial y económico.
Nuestros gobiernos creen en la eficacia del libre comercio. Saben que el intercambio comercial mejora la vida de los pueblos que comercian. Saben que el libre comercio impulsa el desarrollo de los países. A 10 años de la entrada en vigor de nuestro Tratado de Libre Comercio, el intercambio entre México y Guatemala se ha triplicado y ambos países hemos ganado. Hoy tenemos un comercio anual de más de 2.000 millones de dólares, cuando hace una década era de 650. Sin embargo, debemos ir por más, debemos ganar más ambas naciones. En cuarto lugar, en el ámbito de la cooperación, hemos instruido a nuestras cancillerías a realizar la 11ª reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala con el fin de profundizar el diálogo político, impulsar el comercio y la inversión entre nuestras naciones, así como la cooperación técnica, científica, educativa y cultural. Hoy hemos firmado un convenio de cooperación para que nuestros gobiernos realicen conjuntamente mayores actividades educativas, culturales y deportivas. Bueno, fue un extracto del discurso del señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos durante la visita de Estado que realizara el presidente Colón a México. Por cierto, que el despacho presidencial lo hemos transmitido desde México ahora, Vaticano, OEA, en Washington, en Nueva York, en Naciones Unidas, en Japón. El interesante programa con amigos guatemaltecos que están viviendo en Japón, en Panamá y en España. Así que vamos a ir, por supuesto, desde Quetzaltenango y otros departamentos de Guatemala. Creo que es importante resaltar que esta semana hubo una sentencia histórica en el sistema de justicia. Yo quisiera hacer el comentario de que los abuelos siempre nos decían el molino de Dios muele despacio, pero muele. Y esta sentencia de miles de años a los ejecutores del asesinato de más de 201 personas es una sentencia histórica junto con la del Jute y otras masacres que se dieron en los excesos de la guerra. Yo coincido con algunos guatemaltecos que han escrito en los medios escrito, por supuesto, en la justicia es para todos y la justicia le llega a todos. El actuar de funcionarios públicos electos directa o indirectamente, el tiempo los juzga y el tiempo los alaba o los sentencia, como es el caso de esto. En este caso particular de los seres, muchos hemos leído toda la narración de esa masacre, y yo tuve la oportunidad de conocer a alguien que estuvo en pocas horas después de la masacre, y realmente fue algo totalmente que avergüenza al sistema guatemalteco, y creo que el sistema de justicia hizo lo que debería hacer y ha sentenciado a los que, por las pruebas que se presentaron, asesinaron a 201 personas en un festival cavernícola y totalmente salvaje. Y creo que esto es un ejemplo para que todos los guatemaltecos y guatemaltecas nos sintamos todos bajo la misma ley, todos bajo la misma justicia, y estos son avances importantes en la lucha contra la impunidad. La impunidad no hay que verla solo con los casos inmediatos, sino que hay que verla en su contexto general. La justicia no tiene espacio, no tiene tiempo, simplemente se da en cumplimiento de los respetos entre todos y todas. También esta semana tuvimos la otra captura de uno de los implicados, de uno de los sindicados en el asesinato de Facundo Cabral. Es un avance del sistema de justicia y de seguridad. Vamos a invitar dentro de unos momentos al señor ministro de Gobernación para que nos explique. Y también el día de ayer se capturó a una banda de sicarios que estaba
planificando un atentado contra el sistema penitenciario. No sé si tenemos a Carlos. Carlos, ministro, muy buenos días. Presidente, muy buenos días. Es un gusto estar con usted de nuevo en TGW. Gracias, ministro. Ayer y antier hubo importantes capturas, una de Facundo Cabral y la otra de una banda de sicarios. ¿Nos puedes comentar al respecto? Sí, presidente. En el primer caso, el caso del asesinato del señor Facundo Cabral, es una persona que fue capturada, se la acusa, se les indica y se la asocia directamente con el asesinato, con ser uno de los responsables de haber disparado en contra del señor Fariñas y que por supuesto generó la muerte del señor Facundo Cabral. A él se le capturó el fin de semana pasado, justo cuando estaba a punto de jugar fútbol. Información de inteligencia nos daba cuenta desde hacía más o menos unos 4 días sobre su estadía en Escuintla, y afortunadamente las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, con el apoyo de los fiscales auxiliares del caso, lo detuvieron, se le capturó. Ahora en este momento él está siendo procesado, ya fue escuchado en su primera indagatoria en el juzgado que conoce el caso, y se le procesó por asociación ilícita, asesinato, intento de asesinato y por las vinculaciones que tiene con esta estructura. Al final, presidente, lo importante es que nuestra historia, nuestra hipótesis desde el primer día del asesinato del señor Facundo Cabral, que fue lamentable para todo el mundo, se comprueba que en efecto es una estructura del crimen organizado transnacional que tiene ramificaciones en Centroamérica y que fue ordenado por un centroamericano. Otro dato importante, presidente, es que también se captura a una estructura de las pandillas que se le captura acá en Atlántida, en la zona 18, y que también estaría en la posibilidad de atentar en contra del sistema penitenciario. Se le captura con una UCI, un M79, que es un lanzagranadas, y también con pistolas y con una lista de víctimas y posibles víctimas que ellos tenían en su cuenta. Es una estructura que al final se capturó a 11 personas, en donde se les encontró evidencia contundente que demuestra que se trataba de una estructura dedicada al sicariato por parte de las pandillas, presidente. Gracias, Carlos. Mira, yo también mencionaba que todo el desarrollo de la seguridad por las fiestas agostinas y la visita de los hermanos centroamericanos, particularmente salvadoreños, está todo en acción, ¿es correcto? Sí, presidente, nosotros ya empezamos las acciones de las fiestas agostinas desde hace una semana. De hecho, la mayoría de permisos y descansos está suspendida ahorita, justamente porque las fiestas agostinas para nuestro país, pero también para El Salvador, nuestro hermano vecino, son muy importantes. Y históricamente hemos tenido la visita de nuestros hermanos salvadoreños que visitan Esquipulas, el Dirtra de Retauleu, muchos lugares turísticos de Guatemala, y que están acostumbrados a viajar. En ese sentido, nosotros hemos implementado los planes agostinos, que ahorita se extienden hasta septiembre, justamente por las elecciones, y a partir de en este momento ya las fuerzas de seguridad están casi en un 75% de su capacidad desplegadas a nivel nacional para responder a estos 2 eventos, presidente. Sí, ministro, muchísimas gracias, y esperamos de que tu interpelación pueda terminar ya como lo han ofrecido el día de mañana. Muchas gracias y que tengas un buen día. Gracias, presidente, igualmente para usted. Bueno, también es importante que la población, el presidente les informe que la canícula de agua prácticamente ha pasado, y que nuevamente tenemos que tener muchísimo cuidado. Somos un país muy vulnerable al cambio climático, tenemos todavía secuelas muy fuertes de las tormentas del año pasado, y este año pues hemos tenido ya más de 100 emergencias por efecto de las lluvias, y pedirle a los ciudadanos y ciudadanas que guardemos muchísima precaución en cuanto a pasar por lugares que sabemos que son de alto riesgo, como el Cerro Leque, la catarata allá en la bajada de Sololá
para Panajachel, el Cerro Los Chorros, en fin, cada